pasaría si yo me pusiera de pie aquí y les dijera, este año Navidad ya no lo vamos a celebrar como el nacimiento de Jesús, sino que ahora vamos a celebrar mi cumpleaños? ¿Qué pasaría si yo te dijera eso? Navidad ya no vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, sino que ahora vamos a celebrar mi cumpleaños. ¿Se imaginan lo ofensivo que sería para ustedes? Algunos de ustedes dirían, hey, este muchacho se subió aquí y subió conectado. ¿Cómo que ahora vamos a celebrar el cumpleaños de David en Navidad? O sea, ya no vamos a poner los nacimientos de Jesús en las casas, ahora vamos a poner fotos de David Granera en todas las casas de los cristianos. Y tú dirías, este muchacho está quedando loco. Ahora quiero llevarlos al primer siglo, porque algo así, pero súper más fuerte, fue lo que los judíos sintieron cuando Jesús habló. O sea, Jesús no fue un simple maestro, no fue un simple rabino más. Jesús empezó a decir cosas que rompían todas las categorías en el primer siglo. Él decía que perdonaba pecados, él decía que tenía autoridad sobre la ley, él decía que existía antes de Abraham. En otras palabras, Jesús no solo hablaba de Dios, fue más fuerte, Jesús decía ser Dios. ¿Te imaginas escuchar esto? A los judíos se les revolvía el estómago cuando escuchaban a Jesús decir semejantes cosas. Para ellos era ofensivo, para ellos era peligroso. Y la pregunta no era, ¿acaso nos gusta lo que dice Jesús? La pregunta es, ¿quién cree este hombre que es? Siglos después, C.S. Lewis introdujo un trilema lógico. Dijo C.S. Lewis, tú y yo no podemos reducir a Jesús a un buen maestro, porque un buen maestro no dice ser Dios si en realidad no lo es. Así que dijo C.S. Lewis, solo hay tres opciones lógicas para que nos pongamos a razonar un rato. Primero, dijo C.S. Lewis, si Jesús creía ser Dios, pero estaba equivocado, entonces ese hombre de Nazaret sufría demencia y estaba delirando. Ese hombre no estaba en sus cabales. Entonces Jesús, opción número 1, era un lunático. Segundo, ahora bien, si Jesús sabía que no era Dios, pero engañó deliberadamente a sus seguidores, entonces Jesús fue un engañador de primera. Entonces Jesús fue un mentiroso. Y la tercera opción es, si Jesús, escucha esto, dijo quien dijo ser, si Jesús era quien dijo ser, entonces sus enseñanzas y sus palabras, tú y yo tenemos que tomarlas en serio. Y Jesús, la tercera opción, dice C.S. Lewis, entonces Jesús es quien dijo ser. Ahora bien, es normal mirar a Jesús y preguntarnos, ¿quién es Jesús? Pero hay una pregunta que también deberíamos de hacernos, y probablemente esta pregunta también incomoda, y la pregunta es, ¿quiénes somos tú y yo? ¿Quiénes somos nosotros? Porque tú y yo no somos Dios. Quizás tú y yo mentimos de vez en cuando, quizás algunos de aquí tenemos cierta dosis y algunas veces andamos lunáticos, pero hay una realidad más profunda que explica mi condición y explica tu condición. Nuestra condición es totalmente, escucha esto, tu condición ahí donde estás sentado y mi condición es totalmente preocupante y alarmante. Así que la pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestro diagnóstico real? Y mira lo que dice Efesios capítulo 2. Hoy vamos a consumir este capítulo. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Me encanta Pablo porque dice, no estás enfermo, no estás debilitado. Dice, están muertos. Es contundente, no es políticamente correcto, es directo. Ey, no están distraídos, no están confundidos, están muertos. Y ese es el diagnóstico real de la humanidad. Y hay algo extraño con la muerte de la que la Biblia habla, porque no se ve como muerte, es decir, no hay un ataúd, porque tú sigues andando, tú sigues respirando, tú sigues trabajando, te sigues riendo, ustedes siguen subiendo historias a sus redes sociales, siguen haciendo planes. Desde afuera todo parece vida, pero escucha esto, pero por dentro estamos desconectados. Somos como zombies, como The Walking Dead, muertos caminando.
Y cuando la Biblia dice que estamos muertos, no está hablando solo de una muerte física. Es decir, también la Biblia está hablando sobre una muerte espiritual, sobre una muerte separación de Dios. Y no dice que estamos muertos por nuestros pecados. Esto es bien profundo. Dice que estamos muertos en nuestros pecados. Y mira lo que dice el pasaje otra vez. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. No es por sus pecados, es en sus transgresiones y pecados. Y ojo, porque esto es clave. Significa que el problema no empieza en lo que haces. Grábate eso. Lo que está diciendo el verso es: empieza en lo que eres. No se trata de lo que hago, se trata de lo que soy. No se trata de pequé, entonces me dañé. Escucha esto. Estoy espiritualmente muerto y por eso no puedo dejar de pecar. Es porque yo estoy atravesado por el pecado original del Edén. Todos aquí estamos atravesados por el primer Adán. Entonces la metáfora es como un árbol que tiene una raíz dañada. No produce fruto por accidente, no produce un mal fruto por accidente, lo produce porque tiene la raíz dañada. En otras palabras, un perro ladra, escucha esto, un perro ladra porque tiene naturaleza canina. Es decir, el perro no aprende a ladrar, sino que simplemente el ladrido fluye de lo que es. De la misma manera, yo peco porque yo tengo una naturaleza pecaminosa. No peco y luego me vuelvo pecador. Es al revés. Soy pecador y por eso peco. En filosofía, la frase técnica es operari sequitur esse. El obrar sigue el hacer. El acto sigue la naturaleza. Entonces el diagnóstico es claro. No es que tú y yo solo fallamos, sino que somos incapaces de dar en el blanco. Y sigue diciendo Efesios, estaban muertos en sus, y dice, andaban conforme a los poderes de ese mundo. O sea, no es que estábamos tirados ahí, es decir, andábamos pero en la dirección equivocada. Y dice el versículo, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Cuando habla de poderes de este mundo, está hablando de andábamos siguiendo corrientes, andábamos siguiendo patrones, andábamos siguiendo el sistema de ese mundo. Y no solo eso, dice el verso también, se conducían según el que gobierna los aires, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Es Efesios 2, versículo 2. En la cosmovisión antigua, el aire era el espacio espiritual. En otras palabras, lo que está diciendo el verso es: hay una influencia espiritual real operando y empujándonos hacia la desobediencia. Y ese es Satanás y sus demonios. O sea, estoy muerto por dentro. Satanás me está empujando también a la desobediencia. Y el versículo 3 dice: también eran impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros deseos. También el problema era bastante interno. Deseos, impulsos, voces dentro de nosotros que decían desobediencia, desobediencia, desobediencia. Es decir, por fuera había una corriente, el sistema te arrastra, por encima está Satanás empujándote, y por dentro tus deseos, tus impulsos te están también arrastrando a la desobediencia. Escucha esto, cuando tú lees esto, la conclusión es devastadora. Efesios 2:3, como los demás éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Y muchos se imaginan, cuando leemos este verso, nos imaginamos a un Dios descontrolado, un Dios impulsivo, así como que perdiera los estribos. Pero escucha esto, cuando Pablo escribió eso, no era la idea de un Dios descontrolado. La ira de Dios no es como tu ira y no es como mi ira. La ira de Dios es su respuesta justa y correcta frente al mal. Es decir, es lo que cuando algo perfectamente bueno se encuentra con algo profundamente torcido. Entonces significa no que tú y yo estábamos mal, era peor, estábamos muertos. Es decir, estábamos en conflicto directo con Dios. Es decir, estábamos separados de Él y bajo una realidad estábamos bajo la justicia
divina de Dios. Porque si Dios es bueno de verdad, entonces Dios no puede ignorar el mal. Si Dios es bueno de verdad, no puede hacer como que el mal no ocurre, como que no pasó nada. Entonces, no es que tú y yo somos malos. Escucha esto, no es que tú y yo somos malos. Es peor, estamos muertos. Y como diríamos, estamos cabal. Entonces parece que la historia termina en tragedia. Pero qué bueno que la historia no termina ahí. Porque en este momento viene uno de los peros, y lo tienen en sus pantallas, viene uno de los peros más hermosos, viene uno de los peros más esperanzadores en toda la Biblia. Viene un pero que lo cambia todo. Y dice Efesios 2:4, pero Dios, intervención divina, viene Dios e interrumpe, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos en pecados. No fue porque tú eras digno, no fue porque mejoramos como humanidad, fue porque Dios irrumpió, fue porque Dios entró a la escena en la historia de la humanidad, fue porque Él es rico, porque Él es desbordantemente rico en misericordia. Y misericordia significa Dios no te da algo que te mereces. Es decir, Dios no agarra un palo y te da hasta destruirte. Te lo mereces y me lo merezco, pero Dios no lo hace, y eso es misericordia. Y dice, aun cuando estaban muertos, ahí, cuando no tenía signos vitales, ahí Dios introduce en la historia y nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto es poderoso porque Dios no nos mejora en sí, Dios no nos repara en sí, es mucho mejor, Dios nos da vida. Porque si el problema era de que estábamos muertos, entonces la solución era una resurrección interna. Y viene Dios y cambia nuestra realidad interna. Dios cambia nuestra naturaleza interna. Dios nos da una nueva condición de ser. Es decir, grábate esto, tú y yo no necesitábamos una segunda oportunidad. Tú y yo necesitábamos de un segundo nacimiento. Y fue la plática que Jesús tuvo con Nicodemo, y Nicodemo no le entendía a Jesús. Necesitamos un cambio ontológico, necesitamos un cambio de ser, necesitamos un cambio de adentro hacia afuera. No es un cambio moral el que el mundo y la humanidad necesita, es algo mejor. El mundo necesita un cambio de adentro hacia afuera que solo Dios lo puede ofrecer. Y sigue diciendo el versículo, por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús Dios nos ha resucitado y nos hizo sentar en las regiones celestiales. Voy a repetir eso, y nos hizo sentar en las regiones celestiales. Me encanta porque es una paradoja profunda, pero también bien hermosa. Dice, estamos sentados en las regiones celestiales, es decir, físicamente estoy en la tierra, pero a la vez tengo una posición en el cielo. Qué brutal eso. Físicamente sigo en esta tierra, pero el pasaje dice que una vez que Dios me da vida, estoy sentado en las regiones celestiales, y simultáneamente existe esa posición. Y qué bendita paradoja que cuando Dios me da vida, Él también me da una posición de victoria en el cielo. Así que aunque en este mundo seguimos, ya no pertenecemos a este reino. Y dice el versículo, y todo esto sucedió para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Es decir, Dios está contando y va a contar algo a través de ti. Tu historia ya no es de derrota, tu historia es una exhibición de la gracia de Dios. Y en este momento vienen unas líneas que rompen la lógica humana, vienen unas líneas que rompen la sabiduría humana. Y dice Efesios 2:8, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. No es por tus logros, no es por tu esfuerzo, esto no viene de ti. Han sido salvados por la bendita y escandalosa gracia de Dios. Cuando tú y yo estábamos muertos, Él descendió para hacer lo que tú y yo no podíamos. Jesús dejó la gloria del cielo, se humilló, se hizo uno más de nosotros, caminó en sandalias por las tierras polvorosas de Israel, y a los 33 años fue colgado en una cruz por mis pecados y por tus pecados.
Y esa es la buena noticia del Evangelio. Mi destino era la separación de Dios, pero Él descendió, y eso es gracia. Dios me ofrece algo que yo no merezco. Y dice el versículo, y es mediante la fe. Y el pasaje es claro. Lo único que Dios me pide es fe. Depositar mi confianza en Él. Creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para salvarme. Y dice el versículo, esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. El ser humano vive obsesionado con los premios. Es decir, trabajamos para merecer, corremos para alcanzar. El siguiente versículo multimedia es un regalo de Dios. Como ser humano nos esforzamos para demostrar que valemos. Y desde pequeño en casa nos enseñan esa lógica. Es decir, si tú te portas bien, recibes un premio. Si trabajas duro, recibes recompensa. Si produces resultados en la sociedad, en realidad tu vida vale. Pero el Evangelio es algo diferente. Dice, la salvación no es un premio. La salvación es un regalo. En el mundo antiguo, en la cultura grecorromana, cuando alguien le daba un regalo a la otra persona, en realidad la persona que recibía el regalo creaba una deuda social. Aceptabas el regalo y prácticamente quedabas obligado a devolverle el favor a la otra persona. Por eso, en el mundo antiguo, los regalos se daban entre personas del mismo estatus, porque aceptar un regalo de una persona de un estatus más alto significaba quedar atado con esa persona de por vida. Pero aquí Dios hace algo diferente y Dios rompe la cultura grecorromana. Dios rompe la cultura antigua y dice, el regalo que yo les doy no los endeuda, el regalo que yo les doy los libera, el regalo que yo les voy a dar no les hace esclavos, sino que los hace libres. El regalo que yo te doy no te deja encadenado, el regalo que yo les doy rompe cadenas. Y dice Efesios 2:8-9, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no es por obras para que nadie se jacte. El premio produce orgullo. El orgullo dice, yo lo logré. Y en esta historia, tú y yo, nadie puede decir, yo lo logré. La única respuesta correcta es, Dios lo hizo. La salvación no es el resultado de una escalera que tú lograste subir. Tú y yo no aportamos ni 1% en la salvación. Tú y yo no aportamos ni el 0.001% en la salvación. La salvación es obra completa de Jesús. Él solo te pide que deposites tu fe, que deposites tu confianza en Él. Y grábate esto: las personas buenas no van al cielo. Es un mito. Las personas buenas no van al cielo. Las personas perdonadas por la cruz sí van al cielo. Y ese es el milagro más grande, que cuando tú y yo estábamos muertos, Él bajó a la tierra para darme vida. Y Martín Lutero dijo lo siguiente: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Y dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15: ustedes estaban muertos en sus transgresiones, pero Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarles, ¿cuántos? Todos los pecados, pasados, presentes y futuros, y anular la deuda que teníamos pendientes. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y autoridades y por medio de Cristo lo avergonzó. A Satanás lo avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Es decir, había un acta, había un registro, había un registro en contra de ti. Habían pecados que estaban en nuestra contra. Había mentira, había orgullo, había pecados. Había una deuda que tú y yo
no podíamos pagar. En esa cruz había vergüenza, en esa cruz habían iniquidades, en esa cruz habían fracasos, nuestros secretos y nuestros deseos más oscuros. Jesús la pagó en la cruz. Y Dios mostró que el símbolo de derrota que era la cruz, donde terminaban los criminales, Jesús la convirtió en el signo más grande de victoria. Entonces la cruz es igual a victoria. La cruz significa que la muerte no ganó. La cruz significa que el infierno no ganó. Así, ¿qué te parece si le damos un fuerte aplauso a nuestro Salvador? Si Jesús venció a la cruz, si Jesús venció a la tumba, si Jesús venció al infierno, entonces la cruz es igual a victoria. Si Jesús en la cruz es tan ancha, donde caben los más grandes pecadores, donde caben los hipócritas, donde caben los moralistas, donde caben las personas que han fallado y lo han intentado una y mil veces más, la cruz es suficiente ancha donde todos caben, pero la cruz también es suficientemente alta donde tú y yo podemos llegar a Jesús. Es por la cruz que tú y yo podemos llegar a Jesús, porque la cruz es el puente entre Dios y la humanidad, y la cruz representa victoria. Démosle otro fuerte aplauso a Jesús esta noche. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, y la cruz representa la victoria. Orgullo, adulterio, robo, fornicación, odio, celos, idolatría, violencia, envidia, codicia, arrogancia. Él anuló el acta que estaba en contra de nosotros. Fue por Jesús que hoy tenemos la victoria. Fuertes esos aplausos. Jesús fue un lunático, Jesús fue un mentiroso, o Jesús fue quien dijo ser. Jesús hizo algo que ningún líder religioso en toda la historia se atrevió a hacer. Jesús predijo su muerte, pero hubo algo especial. Jesús predijo su resurrección.
Y cuando alguien dice que va a morir, pero que 3 días después va a dejar la tumba vacía, solo hay 3 opciones. O esa persona está lunática, o esa persona está mintiendo, o esa persona es quien dice ser. Pero si la persona muere y 3 días después deja la tumba vacía, entonces deja de ser un lunático, deja de ser un mentiroso y se convierte exactamente en aquello que dijo ser. Se convierte, Jesús es el Hijo de Dios. La tumba vacía fue el culmen de la obra redentora, porque Jesús es Dios, y lo tienen en sus pantallas. La tumba vacía significa que la muerte no ganó. La tumba vacía significa que el pecado no tuvo la última palabra. El viernes todos creyeron de que habían derrotado a Jesús, pero en 3 días Dios cambia la historia. Faltaban 3 días donde el cielo se entristeció y la maldad celebró, pero en 3 días a la muerte le iba a llegar su hora. Y dicen los evangelios: ya no lo busquen ahí entre los muertos, porque Jesús está vivo. Ya no lo busquen entre los muertos, porque Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, tú y yo ya no somos dignos de lástima. Si Jesús resucitó, tu fe y mi fe ya no es en vano, porque tu fe y mi fe descansa en el evento más escandaloso de la historia, que es la cruz y la tumba vacía. Y la tumba vacía también tiene algo glorioso, es de que si Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Los que estamos en Cristo venceremos la muerte. Y escucha esto, esa es nuestra esperanza, que un día estaremos con Él. Nuestra esperanza es que este mundo no es el final, que el cáncer no es el final, que la depresión no es el final, que el dolor no es eterno. Significa que la muerte no tiene la última palabra. En todas las naciones del mundo, los himnos, los que cantan, cuentan la historia de lo que un pueblo cree. Pero el himno de nosotros los cristianos no habla de una bandera. Nuestro himno no habla si conquistamos o no una tierra. Nuestro himno habla de la cruz y la tumba vacía. Y esa es nuestra canción esta noche. Esa es nuestra estrofa. Ese es, como se llama la reunión, ese es nuestro himno. La esperanza es nuestro himno. Y me encanta porque es nuestro, es plural, es colectivo. Aquí nos incluye a todos, es nuestro. Esto es lo que nos une. Somos diferentes historias, diferentes familias, diferentes realidades económicas, diferentes luchas, pero la cruz y la tumba vacía nos unen y es nuestro himno. Así que nuestras voces se unen para declarar lo mismo y cantar todas las semanas lo mismo. Y cantamos: Jesús está vivo. ¿Qué te parece si repetimos todos a la cuenta de 3? Jesús está vivo. 1, 2, 3. Jesús está vivo. Una vez más, Jesús está vivo. Un fuerte aplauso a nuestro Salvador. Y ese es el himno que queremos cantar hasta que nos muramos o hasta que Jesús regrese. Ese es el himno que queremos cantar. Jesús está vivo y esa es mi esperanza. Y si esta noche quieres recibir a Jesús en tu corazón, quiero decirte esta noche que el perdón de Jesús está disponible para ti. Y esta noche puedes pasar de muerte a vida. ¿Qué te parece si tienes la siguiente conversación con Dios? Una conversación honesta, confesando con tu boca que pones tu confianza en Él como tu único y suficiente Salvador. ¿Qué te parece si cierras los ojos y conversamos con Dios y le dices algo como: Señor Jesús,
reconozco que he pecado y que no puedo salvarme por mí mismo. Señor Jesús, reconozco que mis obras no pueden salvarme, pero esta noche reconozco y creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Señor, hoy pongo toda mi confianza y mi fe en ti como el único y suficiente Salvador. Señor Jesús, perdona mis pecados, hazme alguien nuevo y dame vida eterna. Señor Jesús, gracias por este inmenso regalo. En el nombre de Jesús, amén y amén.